En Sin Corbata estamos empeñados en reivindicar la profesión del derecho desde los valores como la transparencia y la honestidad. Nuestro segundo invitado, Fermín Mármol García, asesor de secuestros. Si usted lo escucha, si escucha el término, se preguntará ¿con qué se come esto? Y es precisamente lo que va a explicar Joan Olivar cuando lo tenga enfrente y le pregunte si ha tenido miedo y si reza para asesorar a personas que son víctimas de este delito. Disfrute de esta entrevista a continuación. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Sin Corbata, el cual será transmitido a través de nuestra cuenta de Instagram, @tuabogadoolivar. En esta oportunidad nos complace estar de la mano del doctor Fermín Mármol García, quien es abogado, criminólogo, héroe antisecuestros y asesor de riesgos especiales. Doctor Fermín, un placer estar acá con usted. De verdad que es un honor recibirlo en este programa Sin Corbata, el cual busca conversar con los profesionales del derecho más allá de lo que es el traje, más allá de lo que es el ejercicio. De verdad agradecido por tener su presencia acá en este programa. Bueno, el agradecido soy yo. El uno poder compartir no solo con un colega, sino con el resto del público siempre es agradable, ¿no? Y esperemos que este sea un programa donde las cosas más internas de uno puedan fluir y muchas gracias. Agradecido. Doctor, empezando para alivianar la entrevista, ¿por qué decidió estudiar Derecho? Yo creo que no tenía muchas opciones, ¿no? En una casa donde había un policía que representaba la ley y el orden y una mujer que decidió ser juez de la República, las opciones eran muy pocas para mis hermanos y para mí. Y esa influencia que estaba en el ambiente, como una especie de nube, nos envolvió a dos de mis tres hermanos en ese hogar, ¿no? Y bueno, realmente fui afortunado de haber tomado esta carrera y de haber tenido los padres que tuve. De no ser abogado, ¿hubiese sido policía? No. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que me apasionan, ¿no? Me hubiese gustado ser un gran asesor de imagen para campañas electorales. Tengo pasión por ese tipo de trabajo y hago seguimiento y estudio desde aquel John Napolitan, ¿no?, que fue tan famoso en los 70 y 80. Me hubiese gustado ser un asesor de imagen de políticos. Fermín, ¿qué significa eso de ser asesor de riesgos? Sí, en el mundo asegurador internacional hay una cláusula que contemplan los contratos que son los riesgos especiales. Y dentro de los riesgos especiales están los secuestros, las extorsiones y por supuesto todo lo relativo a grandes defraudaciones y estafas, ¿no? Y el mundo corporativo internacional se blinda con un producto de una póliza de riesgos especiales. Y visto lo que sucedió en Venezuela en el siglo XXI, el incremento del crimen y la violencia, bueno, la firma que dirigía mi padre decidió tener una unidad especial en riesgos especiales y un conjunto de personas que lo venían acompañando desde la década de los 90, más los nuevos pinos que nos introdujimos ya en el siglo XXI, tomamos la necesidad de constituirnos como asesores para que las personas jurídicas y las personas naturales primero se blinden preventivamente y no ser víctima fácil de un crimen organizado, pero que en caso de que ese crimen llegue, saber cómo sortearlo con el menor daño posible. Doctor, una pregunta. Es bien sabido de que todo lo que correspondiente a las negociaciones, bien sea de secuestro, en donde esté involucrado lo que sería la privación ilegítima de la libertad de un ciudadano, debe de estar resguardado por lo que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sus unidades, en este caso antiextorsión y secuestro, o cualquiera de los organismos auxiliares de justicia. ¿Ha sido usted colaborador para este proceso de negociaciones? ¿Ha formado a funcionarios policiales? ¿De qué manera lo ha realizado? Sí, ciertamente en Venezuela negociar secuestros está prohibido por la ley. Y por ello nos hemos cuidado en que es una asesoría legal, bajo la casuística de qué debe hacer una familia para sortear el tema del secuestro y la extorsión. Lo primero que debe hacer un profesional del derecho es insistirle a la víctima y su familia que la denuncia tienen que interponerla.
que es necesario y obligante interponerla, y que por supuesto que hay una casuística que también respalda esa postura en contra de la desconfianza que hay en las instituciones. Pero más allá de eso, la gente toma sus decisiones y tal vez abraza el derecho natural de hacer todo cuanto sea posible para que su familiar regrese sano y salvo, más allá del derecho positivo o las leyes, pues. Uno lo que intenta como firma es indicarles cuál debe ser el comportamiento y la conducta a desplegar en esas horas o días, de acuerdo al caso, para que tenga menor impacto en esa familia, patrimonialmente o en la condición humana de la víctima en cautiverio. Ahora bien, nuestra experiencia ha sido dual. Hemos estado con familias que han decidido seguir nuestro consejo de acudir ante el 6CPC Anti-Extorsión y Secuestro, toda vez que nunca hemos trabajado casos con el CONAS, antes GAES de la Guardia Nacional. Pero también hemos estado en familias o con familias que deciden transitar el derecho natural de negociar a espaldas de la autoridad. Y bueno, hemos hecho un asesoramiento jurídico implicándole los riesgos que eso tiene, tanto desde el punto de vista del derecho, pero también desde el punto de vista material de la vida humana. Las experiencias han sido positivas, satisfactorias en ambos sentidos, y debo de reconocer que en algún momento habrá que proponer la reforma de la ley. La ley es muy anacrónica, la ley es muy italiana en ese sentido. Por ejemplo, congelar los bienes de las personas secuestradas. Eso lo propuso por primera vez Carlos Andrés Pérez en su primera administración. O aquello de que el quien negocia incentiva el crimen. No, el mundo anglosajón y los Estados Unidos nos han demostrado que las familias hagan todo cuanto tengan que hacer por lograr la libertad de sus personas, pero en paralelo la Policía Federal va a investigar el caso sin poner en peligro la vida de las personas. Yo creo que tenemos que superar algunas trabas y que el policía entienda que el abogado penalista, el criminólogo, el psicólogo forense, cualquier persona entrenada en sus ciencias que asesora a una familia no es un enemigo, no es alguien que está obstaculizando, que al contrario se pueden fusionar equipos del sector privado y del sector público para luchar contra el crimen y la violencia. ¿Se pudiera crear un equipo multidisciplinario conformado por lo que sería el Estado y las mismas personas privadas que pudieran ayudar o coadyuvar a que este tipo de delitos fueran tratados de forma más profesional y que de alguna manera todo lo que sería la comunidad estuviese informada sobre tal o cual situación? ¿En qué sentido? En saber cómo actuar, a dónde dirigirse, una campaña más de conocimiento, porque muy bien es sabido que los profesionales del derecho tenemos conocimiento de las leyes, pero el común denominador, la calle, la gente, no conoce a veces cómo acudir y cómo realizar. ¿Qué propuesta podría usted realizar en torno a esa situación? La propuesta genérica es la siguiente. Decidamos quiénes son nuestros aliados y no le demos título de enemigo a quien no lo tiene. En la lucha contra el crimen y la violencia, el distinguir quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos es pieza fundamental. Y yo creo que cuando esas premisas no se tienen claras, se desdibuja el panorama. Por ejemplo, bueno, los colectivos armados y violentos ¿son aliados o no del Estado venezolano? Porque eso confunde mucho al policía. Para poner un simple ejemplo, y es importante saber que cualquier persona formada en el campo de las ciencias del derecho, en estas áreas del estudio del delito, es un aliado de la policía, es un aliado de la fiscalía, es un aliado de la Administración de Justicia, pero créelo que hay todavía algunas taras de funcionarios que ven en el ejercicio privado enemigos, y eso está superado en el sistema anglosajón, insisto. Las principales firmas consultoras como Control Risk, bueno, que asesoran a las grandes transnacionales, bueno, son un compendio de profesionales del campo privado que analizan riesgos, previenen los riesgos, pero en caso de que se materializan, despliegan tecnología y elemento humano en procura de resolver el delito y, por supuesto, apoyar a los órganos públicos que les corresponde la seguridad ciudadana. Y yo creo que ese binomio es importante que los países en vía de desarrollo, en donde está Venezuela, lo empezamos a comprender. Doctor, ¿cómo se siente usted en el momento de que le llega una víctima por extensión, una familia
cuando está en un proceso en donde un familiar, valga la redundancia, se encuentra ilegítimamente privado de libertad? ¿Cómo es Fermín, no como profesional, sino cómo se siente Fermín como ser humano al momento de darle quizás esa asesoría a estas personas? Me siento triste y preocupado, ¿no? Inmediatamente uno piensa en su familia, ¿no? Porque tu familia está en calles, avenidas, plazas y parques y también se divierte. Es una víctima latente. Cualquiera que ejerza su cotidianidad es una víctima latente y uno piensa en su familia, pero también se pone uno triste porque uno sabe cómo empieza un secuestro. Un secuestro empieza con una llamada telefónica, pero no cómo va a terminar. Y realmente esa parte humana tiene que acompañarte. De lo contrario, reduces a las personas a cosas, a objetos, y uno no puede perder esa sensibilidad. Así como uno procura y piensa que el médico no debe perder la sensibilidad con el paciente, yo creo que los hombres y mujeres que se dedican a este tema de riesgos especiales no pueden perder la sensibilidad de lo que se está hablando es de un ser humano, de una vida, de alguien que pertenece a una familia. Y eso realmente te va a ayudar muchísimo a que seas cauteloso con las decisiones que se van a tomar. Doctor, estas situaciones pueden pasar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. ¿Su teléfono está encendido, las 24 horas del día? Sí, correcto. El teléfono de mi hermano, Mario, de mi persona y de los otros compañeros de equipo tiene que estar encendido las 24 horas para que, podamos tener a tiempo real la llamada de asesores, de clientes, de familiares y amigos que puedan transitar este camino tan espinoso como es el camino del secuestro y la extorsión, ¿no? Fermín se lleva el trabajo a la casa. Por ejemplo, un cliente se encuentra en un proceso se comunican con usted por un proceso de un secuestro, unas personas que de verdad se encuentran privadas de libertad y resulta que en ese momento no pudo quizás desarrollar todo lo que dentro de sus manos estaba. ¿Fermín lleva el trabajo a la casa? Es interesante tu pregunta, ¿no? Yo diría que el trabajo llega a la casa, no me lo llevo, porque estando en la hora de descanso es que se produce la llamada telefónica de auxilio, ¿no? Por un tema de casuística, el secuestro venezolano se concentra mayoritariamente de domingo a miércoles a partir de las 7 de la noche. Es decir, claro que hay secuestros los días jueves, viernes y sábado, pero en menor proporción que de domingo a miércoles. Y así como se empezó el secuestro a las 11 de la noche, en el devenir de los años, hasta el año 2018, el secuestro fue disminuyendo el horario y por supuesto que ya a partir de las 7 de la noche hay un riesgo de domingo a miércoles. Y a esa hora, por lo general, tú vas a estar en tu hogar y ese trabajo llega a tu hogar, invade tu hogar y tu esposa tiene que comprender que es parte de tus obligaciones, de tu profesión y uno lo aborda y se toman las decisiones de acuerdo a la naturaleza del caso. Sí, debes tú en tiempo real salir de tu hogar a acudir al domicilio de esa familia o puedes manejarlo, tus recomendaciones a distancia. Quiere decir que siempre existe un sacrificio por parte de usted, de Fermín, como tal, para darle de manera oportuna la asesoría que necesita esta persona que se encuentra en esta situación, ¿correcto? Sí, cuando tienes profesiones que no puedes planificar la agenda de ejercicio laboral y los abogados en consultoría les sucede eso, evidentemente que vas a interrumpir la planificación en algún momento que tenga la familia o tu círculo de amigos, ¿no? La emergencia es emergencia. Hay profesiones que no tienen emergencia, que son de mucho más planificación, pero el médico, por supuesto, el abogado en el libre ejercicio, que algún cliente pudo arrollar a otro y hay una flagrancia, o el de que está en riesgos especiales, para poner algunos ejemplos, son esas profesiones que no todo puedes planificar. Correcto. Fermín, ¿ha llegado alguna vez un momento en donde por algún caso su vida o la de su familia estaba en riesgo? Directamente la mía no, pero la de mi padre, hoy fallecido, Fermín Mármol León, manejando secuestros donde estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional, o mi hermano Mario Mármol, con una banda en el barrio de San Agustín, que accionaron sus armas en contra de su vehículo automotor, les ha ocurrido.
Es decir, 2 miembros de la firma, distintos a mí, sí han tenido un peligro que yo no he vivido directamente.